En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues durante este mes de agosto habrá registraciones en la parroquia. Si no están ustedes registrados, aquí en esta cultura es obligación estar registrados en la parroquia. Después de la misa habrá personas que los ayudarán para registrarse. Y si ya se han cambiado de residencia, pues entonces ahí tienen ustedes que darnos esta nueva información. El Evangelio de hoy comienza con una pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y termina con una afirmación de parte de nuestro Señor que dice: ve y haz tú lo mismo. Entonces, para explicarle a Jesús, darle respuesta a esta pregunta que le hace el doctor de la ley, Jesús le explica esta parábola del buen samaritano. Y dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de los ladrones, los cuales lo robaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pues este hombre, así, abandonado y dejado medio muerto, pues lo representa a cada uno de nosotros. El mundo, el demonio y nuestras propias pasiones nos roban, nos maltratan y nos dejan medio muertos. No hay absolutamente nadie, a excepción de la Santísima Virgen, que no tenga en su alma heridas profundas dejadas por la tentación, por el pecado o por el mal. Mas sin embargo, en nuestro caminar por la vida siempre nos hemos encontrado al buen samaritano, que es nuestro Señor, quien, movido a compasión, nos proporciona la ayuda que necesitamos. Y por eso hemos de estar eternamente agradecidos con Él, porque no ha sido una vez que nos hemos visto golpeados y heridos y casi muertos al lado del camino por el pecado. Han sido una y mil veces que Jesús nos ha encontrado así y nos ha traído de nuevo al seno de la iglesia. La iglesia existe en primer lugar para los enfermos. Todos somos enfermos por el pecado y todos hemos sido heridos por el pecado, por la tentación y por el demonio. Entonces, Jesús, si se dan cuenta, de ninguna forma justifica el pecado o el mal. Él nos dice lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso, al principio del Evangelio de la misa dice: dichosos ustedes que ven lo que muchos profetas y reyes desearon ver y no lo vieron. ¿Y qué es lo que nosotros vemos constantemente? Si no es misericordia tras misericordia. Una y otra vez, cada vez que nos vemos asaltados por el pecado y por el mal, nos encontramos a Él que nos busca, nos encuentra, nos cura y nos trae al gran hospital general que es la iglesia. La iglesia es este hospital donde todos los enfermos nos vamos recuperando hasta que al final de nuestra vida salimos con salud, es decir, santificados, curados, sanados. Todos en la iglesia estamos constantemente necesitados de esta salud, de esta misericordia divina. No podemos de ninguna forma esperar
que todos en la iglesia estén sanos. Los únicos que están sanos en la iglesia son los que se han muerto y han muerto en gracia y están en el cielo, lo están siendo curados en el purgatorio. De ahí para allá, todos cargamos con las heridas del pecado, tanto original como los pecados de cada uno de nosotros. Eso es lo primero, y es muy importante. La parábola refleja la historia individual de cada uno de nosotros. Hoy, en cada misa, de forma más particular y especial, nuestro Señor le presenta a Dios Padre el precio de nuestra redención y vuelve a aplicar sobre nuestras heridas los dones de su gracia por medio de los sacramentos. Entonces, cuanto más reconocemos nuestra miseria y nuestra necesidad de redención, tanto más aplica nuestro Señor sobre nosotros los frutos de nuestra redención. En unos minutos recibiremos la Sagrada Comunión y con él la superabundante presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Así es como Dios nos trata, así es como nos ha tratado siempre y así ha tratado a la humanidad en general. Ahora bien, no somos nosotros los únicos que sufrimos o padecemos las heridas del pecado original. Ustedes tienen hermanos y padres e hijos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, y todos sufren, todos cargan con la herida del pecado original y personal, de tal forma que todos necesitan de la compasión de ustedes, absolutamente todos. No puede haber verdadera religión si no hay esta constante compasión, el ejercicio constante de la compasión con respecto al hermano, al padre, al hijo, al familiar, al compañero de trabajo. Porque la forma más sutil en que nos engaña el demonio es pensar que nosotros posiblemente hemos de amar a Dios porque nos sentimos bien en la iglesia o porque experimentamos un cierto nivel de alegría cuando oramos, cuando venimos a la misa. La piedad verdadera consiste en darnos cuenta de que somos hijos de Dios y en que somos hermanos de los demás, sin ninguna excepción. Entonces, no podemos nosotros dejarnos engañar pensando que porque nos sentimos bien con nosotros mismos en la misa, ya con eso sabemos que amamos a Dios. San Juan, en su primera carta, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los demás, porque amamos a los demás. Entonces, si recuerdan aquel pasaje del Evangelio cuando en la última cena Jesús se pone a lavarle los pies a sus discípulos y al final les dice: les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho lo hagan también ustedes. Entonces, si nosotros quisiéramos reducir o definir en pocas palabras la vida nuestra, la de cada uno de nosotros, tendríamos que decir que la vida nuestra no es otra cosa que misericordia. El no reconocer constantemente, fíjense, no solamente no reconocer constantemente la misericordia tan grande que Dios ejerce con nosotros, no solo al mantenernos vivos, sino al constantemente perdonarnos, sino que le ofendemos.
encima de la ingratitud, le ofendemos. Díganme ustedes si no puede haber mayor desgracia que no solamente ni agradecer ni reconocer que cada minuto nuestro de nuestra vida no es otra cosa que misericordia. ¿Cómo podríamos nosotros olvidarnos de eso? Entonces, si ustedes se preguntan, ¿cómo puedo yo tener compasión con el padre, con el hermano, con el hijo, con el vecino, con el compañero de trabajo? Pues posiblemente pudieran hacer tantas cosas por ellos y posiblemente hayan deseado hacer tantas cosas. Pero, como se lo decía antes, la caridad suprema, el amor supremo comienza con el que ustedes se acostumbren a pensar bien de los demás. Eso es lo más importante. Puede ser que ustedes no logren llegar a dar la vida por los demás, ni hacerles una gran obra de misericordia. Pero si nosotros comenzamos por acostumbrarnos a pensar bien de los demás, pues imagínense, no hacemos mucho, ¿verdad? Entonces, las obras, el pensamiento amable, como lo había dicho, toma su forma definitiva en las obras de caridad para con los demás. Entonces, la caridad es la forma más sabia de ver la vida, de ver a los demás y de vernos a nosotros mismos. Por eso, los juicios maliciosos, los prejuicios malentendidos, las sospechas, la envidia, los celos, las palabras desagradables, la calumnia, no arraigarán en un alma que sea capaz de pensar con amabilidad de todos los demás. ¿Y de dónde brota esa amabilidad? Viene solamente del agradecimiento, de que Dios me trate a mí, no una vez, sino tantos años que he vivido, que Dios me haya tratado con misericordia. Y si Él lo ha hecho conmigo, ¿por qué no puedo hacerlo yo con los demás? Entonces, no hay que esperar a que los demás cambien o los demás sean mejores o se porten bien. Pensar bien de los demás es algo que todos podemos hacer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.